Antes de ver la cuenta 49 pasivos diferidos, vamos a ver la NIC más importante que se aplica dentro de esta cuenta, la NIC 12, impuestos a las ganancias, o también denominado impuesto a la renta. Definiciones: utilidad pérdida tributaria, la que se calcula según las normas tributarias, en este caso la ley del impuesto a la renta y el reglamento del impuesto a la renta. Gasto o ingreso tributario es el monto total incluido en la determinación de la utilidad neta o pérdida del periodo que corresponde al impuesto corriente como el diferido. Se determina en este caso el impuesto a la renta o el gasto por impuestos a las ganancias teniendo presente las normas contables. Lo asignaríamos en este caso a qué cuenta, a la cuenta 88, que debe formar parte del estado de ganancias y pérdidas o el estado de resultados integrales. ¿Qué tenemos aquí? El impuesto corriente es el monto del impuesto a renta por pagar o recuperar correspondiente a la utilidad gravable o tributaria o de un periodo. Se determina en este caso el impuesto corriente sobre la base de qué, de las normas tributarias en el país, la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Estará relacionado con la cuenta 40, que es el monto que determino sobre las normas, el monto del impuesto que yo determino sobre las normas, teniendo como base las normas tributarias, y entonces registraré a través de la cuenta 40. Siguiente diapositiva tenemos, y ya lo habíamos visto anteriormente, las diferencias temporales. Diferencias entre el valor en libros del activo y pasivos con su base tributaria. Existen las diferencias temporales deducibles y las diferencias temporales gravables. Si hablamos en este caso del valor en libros de activos y pasivos, como habíamos visto anteriormente, se determinará bajo las reglas contables, o sea, las NIF, mientras que los valores de los activos y pasivos será con la base tributaria, o sea, se considerará la ley y el reglamento del impuesto a la renta en el país. Existen dos tipos de diferencia, deducibles y gravables. Veamos el ejemplo. Sería, si yo tengo una inversión inmobiliaria que me ha costado 100, entonces en ese momento su valor en libros será 100 y su valor tributario igualmente será 100, pero por aplicación en este caso de la NIC 40, inversión inmobiliaria, voy a considerar a los valores razonables, y vamos a decir que al final del ejercicio 1 el valor razonable es 120, entonces mi inversión inmobiliaria se registrará o se considerará en los estados financieros ya no como 100 sino como 120 por aplicación de la NIF 40, inversión inmobiliaria. Pero para efectos tributarios no se considerará, no tiene efectos tributarios ese mayor valor, entonces mi valor contable será 120 y mi valor tributario será 100. Entonces ahí existe una diferencia temporal con respecto al activo. Vienen las diferencias temporales gravables. Las deducibles ya las habíamos visto al realizar la cuenta 37. Las diferencias temporales gravables son aquellas diferencias temporales que darán lugar a montos gravables al determinar la utilidad gravable o pérdida tributaria de periodos futuros cuando el valor en libros de un activo o pasivo se recupere o liquide. Bien, entonces veamos. Nos dicen diferencias temporales gravables. Y vamos a ver aquí las diferencias temporales
gravables. Sigamos con las diferencias temporales gravables. Entonces, siguiendo con el caso práctico anterior, habíamos dicho que en el año 1 el valor en libros o contable 120 y el valor tributario era 100. Vamos a suponer que esta inversión inmobiliaria, como nos dice aquí, se recupere, y vamos a suponer que esta inversión inmobiliaria se venda en un importe en el año 2 de 120. El costo o el gasto con el ingreso es 120, el gasto contable será ¿cuánto? Igualmente será 120, porque su valor en libros en el ejercicio 1 era igual a 120. Entonces, su resultado en estos momentos, ¿cuánto será? Será 0. ¿De acuerdo? Pero para efectos tributarios, su gasto o el costo de esta inversión inmobiliaria no, entre comillas, no es 120. Para efectos tributarios, el gasto o el costo será ¿cuánto? 100. Al momento en que se recupere el activo, origina un monto gravable. ¿Para qué? Para efectos tributarios. Porque como mi costo es 100 y yo he considerado 120 en el año 2, en el año 2 agregaré al determinar mi impuesto a la renta para efectos tributarios un importe de 20. Y ese agregado, ¿qué cosa es? Gravable. Entonces, ahí vemos un ejemplo de una diferencia temporal gravable. Pasivo por impuesto diferido. El monto del impuesto a la renta por pagar en periodos futuros corresponde a las diferencias temporales gravables. Entonces, sigamos para el caso práctico anterior. Decíamos, nosotros decíamos que el valor contable en el año 1 es 120 de la inversión inmobiliaria y el valor tributario es 100. La diferencia temporal será 120 menos 100, 20. Y el pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿cuánto es? 30%. 30% de 20 será igual a ¿cuánto? A 6. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente.